¿Ya escuchaste acerca de los nuevos impuestos ecológicos en Guanajuato o impuestos ambientales? Publicado en el periódico oficial el 30 de noviembre de 2022 en el decreto número 111, en el cual se agrega la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, un capítulo octavo al título segundo denominado... Sí, ya sabemos que es mucho rollo. Aquí te lo explicamos de manera sencilla, los puntos más relevantes que debes de conocer para aplicarlo en el centro de trabajo. Los impuestos ecológicos de remediación ambiental se conforman por los artículos del 78A al 78Z, divididos en las siguientes 5 secciones. La sección 1, disposiciones generales. Sección 2, impuestos de remediación ambiental por la emisión de gases contaminantes. Sección 3, impuestos de remediación ambiental por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Sección 4, impuestos de remediación ambiental por el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos. Sección 5, estímulos y destino de los impuestos ecológicos de remediación ambiental. Sección 1, disposiciones generales. El objetivo de los impuestos ecológicos de remediación ambiental es que el Estado cuente con los recursos para atender a las necesidades de salud y cuidado del medio ambiente, a través de medidas impositivas que al mismo tiempo propicien un cambio conductual de los sujetos obligados para que favorezcan al medio ambiente. Esta sección también nos indica la supletoriedad en las leyes ambientales del Estado de Guanajuato, que quiere decir que si existen lagunas o dudas en este capítulo, se respaldarán con las leyes en materia ambiental. Sección 2. Impuestos por la emisión de gases contaminantes. El objeto de este impuesto son principalmente los gases de efecto invernadero, conocidos como GEI, y los gases precursores de la capa de ozono, emitidos por las fuentes fijas, ubicados en el estado de Guanajuato. Pero, primero, ¿qué es un gas de efecto invernadero? ¿Y qué es una fuente fija? El efecto invernadero. Naturalmente nuestro planeta tiene un efecto invernadero, originado en la atmósfera por diferentes gases, principalmente el CO2 o dióxido de carbono, cuya función junto con otros gases es primeramente amortiguar la entrada de los rayos del sol, de lo contrario nos quemaríamos vivos. Y por segunda parte es de la radiación que entra a absorber parte de la energía calorífica recibida para que se mantenga la temperatura del planeta. La problemática ambiental es que a través de diferentes actividades cotidianas y no tan cotidianas, nosotros generamos grandes cantidades de GEI o gases de efecto invernadero, provocando el incremento de la temperatura promedio del planeta. Y con esto también se provocan desequilibrios en los diferentes ecosistemas. En la actualidad se tienen identificados 7 gases de efecto invernadero como los principales causantes de este calentamiento. Los primeros 3 gases son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, emitidos principalmente por la quema de gas natural, gas LP, diésel, gasolina y otros combustibles fósiles. Es decir, si en tu planta tienes un horno, una caldera o algún lugar que requiera calentamiento de agua, seguramente vas a utilizar alguno de estos combustibles. Entonces, por lo tanto, te va a corresponder realizar un cálculo de emisiones. Pero eso lo vamos a ver un poco después. Luego están los hidrofluorocarbonos, usados principalmente como gases refrigerantes en aire acondicionado, cuartos fríos, refrigeradores, entre otros. Después tenemos los perfluorocarbonos, usados también en refrigeración y en la composición de extintores. Por último tenemos el hexafluoruro de azufre, que se usa como gas inerte en la fundición de magnesio o como gas dieléctrico en algunos equipos de alto voltaje. ¿Y qué es una fuente fija? Se le denomina fuente fija a la empresa en donde se generan las emisiones de gases al medio ambiente. No se incluyen los equipos de combustión interna de ningún tipo, es decir, vehículos, motos, autobuses,
A esto se les denomina fuentes móviles. Continuamos con lo que nos interesa más en este momento: los impuestos. La base del impuesto por gases contaminantes es la carga contaminante expresada en toneladas y se puede determinar por medición directa o por métodos de estimación. El más conocido, factores de emisión AP42, en los cuales nos indican los factores a utilizar para determinar la carga contaminante de acuerdo al consumo de combustible. Es decir, si yo conozco cuántos litros he quemado al año o al mes, puedo determinar cuántos kilos de contaminante he emitido en la atmósfera. Las emisiones calculadas de los diferentes gases deberán convertirse a CO2, dióxido de carbono, de acuerdo a la tabla que aparece en el artículo 78E. Esto debido a que no todos los gases tienen el mismo potencial de calentamiento global. Por lo tanto, no tendrá el mismo efecto emitir una tonelada de dióxido de carbono que emitir una tonelada de metano, porque no van a calentar de la misma manera el planeta, no van a tener la misma capacidad de retención calorífica. Una vez calculada la emisión, el pago del impuesto será de 250 pesos por cada tonelada emitida convertida a CO2. Por ejemplo, si en la planta de manufactura Minecraft 3000 se utilizan 2.500 litros de gas natural al mes, utilizamos el factor de emisión AP42 de la sección 1.4 para gas natural. Te dejaremos el link de descarga en la descripción de este video. El cálculo nos da los siguientes resultados: para CO2, para óxido nitroso y para metano. Estos resultados se multiplican por su respectiva equivalencia en CO2 que mencionamos anteriormente, se encuentran en la tabla 78E, lo que nos da un total de, y esta cantidad la multiplicamos por 250 pesos para que nos dé el monto total a pagar por esta emisión. Si se tienen más emisiones, se tendrá que sumar cada una de estas emisiones. Bueno, y a todo esto, ¿en dónde se puede realizar el pago? Lo primero que se tiene que validar es que se cuente con un REC 1 o inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. Una vez inscrito, se tramita otra alta, que es el REC 2, para impuestos ecológicos. Todo en las páginas del SATEC, del resto se encarga el CONTA. Sección 3. Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Para suelo y subsuelo, aplicará el impuesto cuando se tenga un subsuelo y o suelo contaminado. En caso de que no lo tengas, aún así, se tiene que contar con las evidencias de que se realizan las acciones preventivas para evitar dicha contaminación, como por ejemplo, aplicación de pintura epóxica en almacenes de sustancias químicas, en almacenes de aceites, en almacenes de residuos peligrosos, uso de tarimas antiderrames, contar con charolas o diques de contención, por mencionar algunos. Para la emisión de contaminantes al agua, la aplicación del impuesto será efectiva para las empresas que descarguen aguas residuales en cuerpos de agua nacionales, tales como ríos, lagos, lagunas, mares. En el caso de la mayoría de las empresas ubicadas en parques industriales, sus descargas de agua se realizan al alcantarillado administrado por el municipio donde se encuentran ubicados, o por algún organismo operador, por lo cual estas empresas no les aplicaría este impuesto. Sección 4. Depósito o almacenamiento de residuos. El objeto de este impuesto son claramente los residuos. ¿Pero cuáles residuos? Los que se depositan en vertederos públicos o privados dentro del estado de Guanajuato. Los sujetos obligados serán los generadores de los residuos, sin importar que sean los mismos quienes transporten estos residuos, o sea, a través de intermediarios. El monto a pagar de este impuesto será de 100 pesos por tonelada de residuos depositados en vertederos. Queda aclarar que no se tomarán en consideración para este impuesto aquellos residuos que sean reciclados, reutilizados, coprocesados o valorizados, a menos que dichas acciones tarden más de un año en ejecutarse. Si tardan más de un año, entonces sí serán objeto de este impuesto.
Tampoco aplicará el impuesto cuando los residuos tengan las características técnicas de disposición final. Sección 5. Estímulos y destino de los impuestos. Reducción 2020. Indica que si de un año fiscal al otro se tiene una reducción del 20% de emisiones, del 20% de descargas en el agua, del 20% de generación de residuos, se tendrá una reducción del 20% del impuesto a pagar en el ejercicio siguiente inmediato de donde se observó la reducción. Por ejemplo, si en el año 1 se generaron 100 toneladas de emisiones y en el año 2 se generaron 80 toneladas, se está cumpliendo con el requisito del 20% de la reducción. Por lo tanto, en el año 3 se tendrá una reducción en el impuesto del 20%. Los ingresos recaudados de estos impuestos se destinarán principalmente a las áreas de mayor afectación ambiental, restauración y remediación del equilibrio ecológico, generación de proyectos para el desarrollo sustentable, entre otros con un enfoque ambiental. Recuerda que la recaudación no es el objetivo principal de este impuesto. El objetivo principal es el cuidado de nuestro planeta. Cada vez son más las acciones conjuntas que se realizan para el cuidado del medio ambiente. Acciones locales de impacto global.